ya tenemos varios años en esto. Y vi el número, y yo estaba haciendo una memoria, encontré algunos recuerdos, participé en el año 2013 en uno sobre este mismo tema, no recuerdo qué número sería, pero es de hace 7 años, y otro que participé que fue colectivo, yo no sé si tú lo categorizaste como Bancaforo, uno que hiciste en el Hotel Hilton, donde fue con Amaury Rodríguez. Sí, claro, ese fue el congreso anual que nosotros hacemos en noviembre, que se llama COLAGIR, Congreso Latinoamericano de Gestión Integral de Riesgos. Que por cierto, ya estamos por lanzar la versión 9, el 9º año consecutivo. Obviamente este año será totalmente virtual. Y sí, efectivamente, estuviste por ahí por el año 2013. En esa época eran desayunos mensuales. Luego de la pandemia, empezamos a hacer, a partir del mes de mayo, empezamos a hacer estos bancaforos semanales y pues abiertos, ¿no? Y como siempre he dicho, la pandemia y las crisis en general nos traen retos y nos traen oportunidades, ¿no? Así es. Entonces yo mencionaba en el bancaforo anterior que el reto era cómo podemos nosotros continuar con la labor de llevar información a nuestros clientes en un contexto de pandemia, ¿no? Y la oportunidad, fíjate, la oportunidad surgió porque no solamente podíamos hacerlo de manera virtual, además de manera gratuita, porque no pagamos los desayunos aquí en esta vía virtual, todos estamos con nuestro café al costado, en la comodidad de nuestro hogar o nuestro centro de trabajo, algunos incluso manejando, ¿no? Ahí aprovechando el tráfico y van escuchando el bancaforo. Entonces, pero la principal oportunidad era llegar a un mayor número de personas, ¿no? Cosa que obviamente en los bancaforos presenciales teníamos capacidad limitada, eran normalmente 20, 30 personas, ¿no? Por la disponibilidad de la sala y por razones de presupuesto también. Claro. Y veo el aspecto internacional también. Claro. El aspecto que puede cubrir varios mercados. Exactamente. Exactamente. Nosotros teníamos, digamos, los bancaforos en un determinado país y había esa limitación. Hicimos un par de bancaforos en República Dominicana, pero en muchos países en donde nosotros teníamos presencia y atendíamos a clientes, no llegamos a hacer ningún bancaforo. En cambio, ahora sí tenemos clientes pues, que desde Centroamérica, Suramérica o de cualquier país se conecta y eso también es parte de las oportunidades, ¿no? Entonces, yo pienso que toda crisis tiene dos lados de la moneda, ¿no? Los retos y cosas que de repente nos resultan algo incómodas por el cambio de circunstancias, pero también las oportunidades y las cosas diferentes que podemos hacer y los nuevos rumbos que podemos tomar y la nueva forma de hacer las cosas, creo que encaja dentro de las oportunidades, ¿no? Coincido plenamente. Así que de esa manera nos hemos venido acomodando y bueno, tenemos ya una buena agenda. Vamos a tener justamente al superintendente de bancos en el Bancaforo 123, a nuestro querido amigo Amaury Castillo. Vamos a tener, bueno, voy a estar yo en el Bancaforo 122 con una pequeña presentación muy ejecutiva del modelo de las 3 líneas de defensa, que ya no se llama de las 3 líneas de defensa, ¿no? Se llama modelo de las 3 líneas solamente. Entonces, y así sucesivamente. Tenemos mucho, digamos, hay mucha información, temas de actualidad, que podemos ir presentando pues de aquí hasta finales de año, ¿no? Y de manera semanal. Así que... ¿Sabes qué te iba a comentar, Ernesto? Una otra oportunidad que se presenta con este sistema virtual y de webinars, nosotros incluso acceder a público de otros idiomas utilizando herramientas de traducción simultánea, ya sea por subtítulos o por intérprete oral, ¿no? Eso abre también unas posibilidades que uno está concentrado por el idioma en su nicho natural, su mercado, Latinoamérica, pero uno no sabe en el resto del mundo quién más le pueda interesar las herramientas están ahí. Yo estuve probando una aplicación que tenía subtítulos
en todos los idiomas, el principal sería inglés, de manera que a medida que uno va presentando, va traduciendo con subtítulos, y sé que a tu organización le podría interesar, y tiene sus detalles, ¿no? Suenan mejor de lo que al final resulta, pero hay que ir por esa línea. Entonces abre un potencial de verdaderamente el mundo, ¿no? Por los idiomas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, ya nosotros habíamos pensado en eso para los cursos que damos, los cursos y los seminarios, porque siempre estuvimos enfocados en Latinoamérica, pero tenemos un proyecto para traducir nuestros cursos y que puedan llegar a otros mercados, porque sin duda, digamos, el mundo no solamente es Latinoamérica y los interesados no solamente van a estar en Latinoamérica. Así que te agradezco que me comentes eso porque me recuerda que lo tenemos en agenda, ¿no? Me parece... Te puedo compartir luego la aplicación, que como te digo, hay que ver eso con detalle, pero hay posibilidades. Nosotros la hicimos en uno de transparencia y pude invitar a unos expositores que hablaban en inglés y se le hizo la traducción al español. Hay una herramienta, tú acá usas Zoom, se presta más. Por ejemplo, Teams me lo encontré más difícil, no lo logré, pero con Zoom es más fácil y se pudo hacer. Sí, Zoom, bueno, yo adoro a Zoom. Me parece, digamos que permite una mejor experiencia. Y además tengo un cariño especial con Zoom porque yo tuve que hacer una transformación rápida de mi negocio, de las capacitaciones presenciales a virtuales. Entonces, cuando yo estaba en el mes de marzo en Honduras, di la primera capacitación el día lunes presencial y el martes ya no la podía dar porque estaban prohibidas las reuniones. Entonces, de lunes para martes tuve que adaptarme a Zoom y hacer la capacitación de manera virtual por Zoom. Así que uno tiene esos recuerdos de las herramientas que lo ayudaron en los momentos de necesidad. Así que le tengo un especial cariño a Zoom y siempre trato en la medida de lo posible de usar Zoom, ¿no? Así que bien, pues ya estamos en hora, Carlos, y si te parece podemos ir comenzando. Muy bien. Muy bien, permíteme presentarte. Muy buenos días a todos los asistentes al Bancaforo. Para mí es un gusto tenerlos una vez más, como todos los viernes. En esta oportunidad tenemos a un amigo de la casa, que es el licenciado Carlos Barzallo. Yo en las invitaciones he puesto brevemente algunos aspectos de su hoja de vida, que es sumamente amplia, pero decirles que Carlos estuvo en un Bancaforo anterior nuestro en el año 2013. Carlos actualmente preside el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, donde además él fue fundador y es uno de los grandes precursores de las buenas prácticas de gobierno corporativo en Panamá y también en Latinoamérica. Carlos además fue comisionado presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, que hoy en día es la Superintendencia de Mercado de Valores, así que tiene una experiencia sumamente amplia en los mercados financieros y en las buenas prácticas de transparencia y de gobierno corporativo. Así que para mí es un tremendo placer presentar a Carlos. Carlos, bienvenido al Bancaforo y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Ernesto. Para mí es un placer estar aquí hoy. Gracias por la invitación para exponer ante tu selecta audiencia, que sé que es internacional, que nos van a ver y escuchar de otros países. He preparado esta presentación que tú me solicitaste con este tema que, como puedes sospechar, me apasiona y en el cual quiero compartir unas ideas o mensajes que espero que sean de mucha utilidad o por lo menos pongan a reflexionar a esta selecta audiencia. Entrando en materia, el título que se me asignó pues son buenas prácticas de gobierno corporativo en la banca, y yo estimo prudente hacer la siguiente explicación conceptual. Es fundamental comparar lo que son buenas prácticas con lo que es la norma pura y dura. En las buenas prácticas estamos en el terreno que le llame, perdone el anglicismo, el soft law o el derecho suave, que su naturaleza es voluntario. Se basa mucho, el ejemplo que podemos ver es cumplir o explicar, el famoso anglicismo,
nuevamente disculpen el comply or explain, y busca es el constante mejoramiento. La entidad, en este caso si queremos pensar el banco, lo adopta porque considera que va a tener consecuencias positivas en materia de competitividad y de competencia, va a ganarle a los competidores porque la clientela va a notar que tiene una mejor práctica que le interesa y la atrae a esa clientela. Por el lado del hard law tenemos que es todo lo contrario, es de obligatorio cumplimiento, no hay nada que explicar, hay simplemente que cumplir, o si no hay consecuencias, ya sean administrativas, multas, o penales, que las imponen los reguladores de la administrativa, y los penales son investigaciones y sanciones, que pueden también ser multas. Y hay potencialmente consecuencias civiles, que son la reparación del daño a los clientes. Si el incumplimiento de la norma ha generado un daño, hay que reparar dicho daño. Entonces vemos que estamos en dos terrenos muy diferentes. Buenas prácticas versus obligatorio cumplimiento. Hay espacio para buenas prácticas, siempre está presente, pero la primera reflexión que quiero hacer es que este espacio se está reduciendo. Es una costumbre muy arraigada, y sobre todo en la banca, que se basa mucho en la costumbre, desde un inicio, desde tiempos inmemoriales, pero el espacio, como digo, se va reduciendo. ¿Por qué? Yo anticipo que es por la importancia de la banca en la sociedad, por el riesgo sistémico que implica el negocio de banca y el desenvolvimiento que ha tenido dicho negocio, y algunos que no podemos ocultar precedentes negativos y experiencias negativas. Esto ha hecho que aumente en la actualidad el espacio para normas obligatorias y se descansa cada vez menos en buenas prácticas. Permítame dar un ejemplo concreto. Por norma, por ejemplo, había la obligación de reportar o de presentar los reportes de operaciones sospechosas en 15 días, hasta un plazo máximo de 15 días. Una buena práctica, un banco que quisiera tener una buena práctica distinta a la ley, podía establecer por política hacerlo de inmediato. Y así podía tratar de subsistir con esa buena práctica. Bueno, esa buena práctica resultó insuficiente para el Grupo de Acción Financiera Gafi cuando evaluó a Panamá, y la norma tuvo que cambiar en el año 2019 y la presentación ahora es de inmediato. No son 15 días, sino de inmediato. Ese es un ejemplo práctico. En esta presentación yo voy a mandar 5 mensajes o compartir 5 reflexiones. La primera es el gobierno corporativo y los bancos. La segunda voy a ver el tema de cambio de paradigmas en materia de cumplimiento y ética, fundamentalmente en los bancos. El tercero es un tema que me parece que es interesante y tengo una primicia para ustedes, que es el de mujeres en juntas directivas, particularmente de bancos. El cuarto son el tema de las operaciones sospechosas, que los FinCEN Leaks de estos recientes días han puesto el modelo a revisión. Y el quinto y último, un tema, digamos, misceláneo, popurrí, donde cabe todo, que es intereses, la pandemia por el COVID-19 y un tema de percepción y de integridad política. En el primer punto, gobierno corporativo y los bancos, lo primero que quiero decir, como la definición misma de gobierno corporativo lo dice, que son los derechos y deberes que tienen las partes, pero principalmente los accionistas. Lo primero que tenemos es que el gobierno corporativo históricamente ha sido pensado más para la empresa pública, la empresa que cotiza. En este sentido, Panamá tiene 40 bancos con licencia general y solo cotizan en mercado local 7 de los 40. Este tema de gobierno corporativo, por ejemplo, mi experiencia ha sido que cuando participo desde el año 2003 en las mesas redondas latinoamericanas de gobierno corporativo que organiza la OECD, vi los primeros años de primera mano que cuando se trataba de incluir el tema de gobierno corporativo en bancos, los puristas o los iniciadores de estas mesas redondas lo veían como un tema extraño o ajeno al puro gobierno corporativo. Y esto básicamente porque la manera de gobernar un banco se ve más bien por reglas administrativas para obtener y mantener una licencia bancaria. La relación no es tanto de una empresa X cualquiera que se dirige al mercado, ni siquiera porque cotiza en bolsa, sino una empresa que obtiene una licencia y que quiere mantenerla, y que los incumplimientos conllevan sanciones, intervenciones o liquidaciones forzosas administrativas, por lo menos en casi todos los derechos, y así en el derecho panameño. Entonces, la primera ubicación es que cuando hablamos a veces de gobierno corporativo, de bancos, estamos hablando en realidad de otra cosa, que es más bien el tema de su regulación y todas las instrucciones que le da su regulador y supervisor de cómo comportarse, más que la relación de
accionistas mayoritarios, minoritarios, los problemas de agencias. Y eso lo voy a demostrar con ejemplos concretos. En Panamá, el énfasis en la banca es totalmente en el concepto de control interno y auditoría interna. Este es un festín para los temas de los auditores, los contadores, porque el tema aterriza allí directamente. Y me demuestro mi afirmación con ejemplos concretos. La norma panameña tiene 30 artículos. Un solo artículo hace referencia al derecho de los accionistas, a un interesante derecho a información, pero eso es todo lo que hay. El 25% de los artículos, es decir, 7 artículos de esos 30, tratan sobre control interno y sobre auditoría interna. Entonces, el mensaje está dado. Quien lo escribió, quien le interesó, enseguida pensó como auditor interno, el tema de control interno, entendiendo que no eran los problemas de accionistas los que interesaban en este llamado gobierno corporativo bancario. Y voy más allá. El tema, por ejemplo, de la evaluación de la junta directiva en el sistema panameño es muy flexible. Una vez cada 3 años. Eso es, en el ambiente internacional actual no será suficiente. Por ejemplo, tan reciente como ayer, el Departamento de Justicia americano estaba dando unas presentaciones donde señala que ni siquiera la práctica de una vez al año va a ser suficiente en temas de mostrar cumplimiento. Así que estamos en un periodo de profundos cambios. El segundo gran tema o reflexión que quiero mencionar es el tema de los cambios de paradigma y cumplimiento en materia de cumplimiento y ética. Estamos, en mi opinión, y la quiero sustentar, en un modelo en transición. Hay un cierto agotamiento del modelo actual. Hay una disrupción, usando la palabrita de moda, marcada por la exigencia de mayor transparencia y la lucha mundial que hay contra la corrupción, donde los bancos juegan un papel importante, quieran o no, porque los fondos de la corrupción pueden terminar en bancos. Eso es un hecho de difícil rechazo. Los programas de cumplimiento y ética ahora tienen que considerar el cumplimiento, que era lo de esperar, pero también tienen que ver el tema de la ética, de la responsabilidad corporativa, de una forma más holística y estratégica. Ya no es solamente el tema de cumplimiento puro y duro, sino preocuparse de otros aspectos, y voy a demostrar por qué. Se dispone de mucha información que permite ahora a los bancos, que ya lo saben, con conocer al cliente, pero para su due diligence, para aceptarlo y para hacer negocios con ellos. Ahora los bancos pueden contrastar de parte de sus clientes los discursos que son voluntarios, lo que el cliente quiera decir que hace o no hace, versus las realidades, que son innegables porque los hechos se encargan de demostrar. Vamos a aterrizar con unos ejemplos. Ahora existen los reportes públicos de sostenibilidad, sobre todo en las empresas públicas, que dan gran transparencia y permiten una lectura y presentan retos para la banca. Imagínense que un banco tiene a este cliente del primer ejemplo, y esto es textual de su informe de sostenibilidad. En el informe anual, una compañía de sodas, olvídense del nombre, eso no es importante, reconoce textualmente que su problema más acuciante es, abro comillas, las preocupaciones por la obesidad y las percepciones de categoría. En consecuencia, lógica destaca que sus líneas de producto están trabajándose de tener menor contenido de azúcar y hace referencia a una comercialización responsable. Hasta ahí todo muy bien. El punto es que cuando eso se contrasta con la realidad, que es innegable, continúa su vigoroso cabildeo contra los impuestos a las gaseosas y, por supuesto, sigue fabricando productos con vínculos conocidos con la obesidad y problemas de salud. Ahí el banco tiene ahora un interesante reto, que es este cliente lo que dice voluntariamente que hace, porque recordemos, nadie lo obliga a decir que está preocupado por la obesidad. Ese identifica un riesgo de su modelo de negocios a futuro, pero ya dijo eso y contrasta con lo que hace en la práctica. Y el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, están muy atentos a esto porque ya no se satisfacen con el discurso, sino que buscan los hechos para trabajar en ese banco, para relacionarse con ese banco, para ser clientes de ese banco. Les interesa saber si hay una consistencia. Veamos un segundo ejemplo. Una famosa red social, el nombre importa poco, dice que su informe de sostenibilidad que lucha contra el cambio climático y mejorar los derechos laborales en la cadena de suministro. Pero el problema es que no hacen referencia alguna al problema de salud mental que están produciendo las redes sociales,
ni es su papel en la venta de desinformación y debilitamiento de la democracia, que es un problema serio con las fake news o noticias falsas. Un tercer ejemplo, y de manera práctica, es una compañía X de productos médicos y de limpieza, informe real de sostenibilidad, dice que la calidad y seguridad de los productos es su mayor prioridad. Suena perfecto. Sin embargo, no menciona que está acusado en un litigio penal importantísimo por la distribución de opacios. Entonces, discurso, realidad. Una empresa líder del sector financiero, ya más cerca de casa, pregona los objetivos de sostenibilidad. ¿Quién está contra el cambio climático? ¿Quién está contra estos temas tan importantes? Sin embargo, no señala que su actual sistema de financiar incluye proyectos de combustible fósil. Entonces, discurso, realidad. Tercer gran tema, mujeres en juntas directivas. Ahí voy a hablar 4 temas. Las cuotas, que a veces parecen odiosas, sin embargo hay que recordar que es un tema de política pública. Un país decide, o el sistema voluntario, que los accionistas decidan cómo nombran a los directores y cuántas mujeres nombran, o la obligación legal pura y dura. Y el sistema voluntario, nos dicen los expertos, el Foro Económico Mundial ha establecido que en el 2019 el último dato dice que demorarán más de 100 años para que se logre la igualdad o paridad de las mujeres en el terreno económico. Somos optimistas ya porque los estudios del 2018 decían que eran 200 años que iban a faltar. Ante esos plazos tan largos, algunos no los califico de impacientes, han establecido el sistema de cuotas o de obligación legal. Y allí les comento pues que la decisión es de los accionistas siempre, ahí no hay ninguna magia, el accionista es el que tiene que votar por quién va a ser el director. Tenemos las fuerzas del mercado que pueden hacerlo solas y como les he dicho, se puede esperar 200 o 100 años, depende del estudio. Y está el sistema de la imposición legal que ha adoptado Panamá en lugares tan distintos como Noruega y Panamá, y han sido cuestionados y lo son legítimamente. Está el caso, por ejemplo, del estado de California, donde hay un debate legal importante porque ha sido demandada por la Cámara de Comercio la medida adoptada por el estado de California y está en debate legal. En Panamá hay una combinación muy curiosa. Hay una específica imposición legal, la Ley 56 de 2017 establece la obligatoriedad de que haya un 30% de mujeres en juntas directivas de banco. Eso no admite discusión. Sin embargo, hay un cumplimiento parcial, voluntario y selectivo en la banca. Basta ver los reportes de los informes y se ve que hay juntas directivas que no tienen el 30% de mujeres en su junta directiva. Entonces, y les adelanto más, y ya lo saben los entendidos, hay otros criterios que se vislumbran desde ya, por ejemplo, minorías, temas raciales, y eso es lo que la mesa está servida. Les doy una primicia a los oyentes que ven este tema de Banca Foro, y es que yo estoy demandando la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 2 reglamentaciones que hay en esta materia en Panamá. Una es un decreto ejecutivo, que es del año 2018, y otra es un acuerdo bancario, que es del año 2019. Basado en que, en mi opinión legal, esos reglamentos son contrarios a la Ley 56 del 2017 sobre mujeres en directivas. ¿Por qué son contrarios? Porque exceden la facultad reglamentaria. A través de esos decretos se ha permitido que el regulador bancario le establezca a los bancos la posibilidad de que expliquen por qué no cumplen. Y volvemos al sistema de comply or explain. Eso, a mi juicio, lo dirá al final la Sala Tercera de la Corte, es contrario a la letra de la Ley 56, la cual no dice nada de que me explique por qué no cumple, sino que en este año 2020 tenía que haber 30% de mujeres en juntas directivas de los bancos. Entonces, esto yo lo anuncié desde el 7 de marzo de 2020, yo hice un artículo, esto es público, la pandemia me demoró, pero yo ya tengo los escritos donde fundamento las razones técnico-jurídicas por las cuales estimo que estos reglamentos están incumpliendo el sentido literal y hasta el espíritu de la ley, que no hay que ser espiritista para entender que lo que quiere es que haya 30% de mujeres, y cualquier medida inferior a la ley que haga que eso no se cumpla, una de ellas sería permitir que el banco explique por qué no puede nombrar a esas mujeres, lo cual resulta muy difícil porque cada vez hay más, y siempre las ha habido, mujeres muy preparadas que pueden ser directoras de banco y de cualquier otra cosa. Es un hecho público y notorio. Entonces, quiero darles pues esta primicia, preparando esta presentación, quería reservárselo para que
lo conozcan ustedes, de que ya están preparados las dos demás. Cuarto punto, operaciones sospechosas, modelo de revisión. Otra vez surgen las filtraciones, en este caso se llaman los FinCEN Leaks, estamos pues todos los que estamos en este tema de cumplimiento de banca, de gobierno corporativo, muy al tanto de lo que ha estado surgiendo a lo largo de la semana. Lo que se puede sacar como conclusiones dentro de tanto detalle e información es que hay serios cuestionamientos al modelo actual de reporte de operaciones sospechosas y sobre todo las consecuencias posteriores, lo que pasa y lo que no pasa. La insatisfacción en este caso, en esta filtración, es que el público en general, los no técnicos, no entienden qué pasa después de tanto reporte de operación sospechosa y que luego parece que no tiene el efecto deseado o por lo menos esperado, sin mucho tecnicismo. Entonces, es evidente que se va a empezar a revisar esto. No digo que sea inmediato, no digo que necesariamente haya la voluntad, pero se ha abierto el debate. Ahora yo quiero mencionar algo que es interesante porque Panamá esto no lo está viviendo en el 2020. Desde el 2012, y voy a citar un informe textual del Fondo Monetario Internacional cuando evaluó a Panamá, que me parece muy importante tenerlo en cuenta. En el punto 322 de ese extenso informe se señaló lo siguiente. Hasta el momento no ha sido establecido que las funciones de la UAF en cuanto a generar información de inteligencia financiera por medio de la recopilación, análisis y divulgación de informaciones haya conducido a la detección, persecución y condena en casos significativos de blanqueo de capital. Eso es 2012 para ubicarnos en el tiempo. Y lo más interesante, la mayor parte de los casos enviados para investigación son cerrados en el ámbito de la persecución. Y cito, de acuerdo con las autoridades judiciales que entrevistaron en el informe, ellos no están en conocimiento de informe alguno de la UAF que haya llevado a una condena por blanqueo de capitales. Entonces, hay que preguntarse qué está pasando y ver en 2020 cuál es la situación. El tema no se trata de la cantidad de informes, que es un problema operativo, que hay hasta un riesgo de que por miedo a lo que sea se decide reportar de más. El tema es si el sistema funciona y si las sanciones, ahora mismo el cuestionamiento es si son útiles o son inútiles. Ese debate está por seguirse. Les doy unos datos duros que son, por ejemplo, el tema de papel. Yo recuerdo de hace 20 años, esto ya ahora obviamente se ha computarizado y se ha hecho digital, pero antes los reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos eran depósitos de papel voluminosos. Aquí están los números en esta gráfica que les presento, donde en el 2016 estaban llegando casi de 1 millón de reportes que eran en papel y que ocupaban tiempo y recursos. En una organización como FinCEN, que quizás no todo el mundo sepa lo que esto representa. FinCEN tiene un presupuesto de $120 millones al año. Esa cifra es menor que lo que el gobierno de Estados Unidos envía accidentalmente a empleados federales fallecidos cada año. El gobierno federal americano se equivoca todos los años enviando cheques a empleados que ya han fallecido y le envía mucho más de 120 millones, que es la cifra de presupuesto de FinCEN para ubicar las cosas en su justa dimensión. Entonces, el mensaje de los bancos, reguladores y hasta oficiales de seguridad nacional a nivel mundial, liderados por las grandes potencias, es que se necesita una actualización que verdaderamente interrumpa los flujos de efectivo ilícito. Ese es el kit del asunto. El flujo de efectivo ilícito sigue fluyendo y no lo estamos parando. Lo que pasa es que se mueve de un lugar a otro. La operación de reporte de operación sospechosa va casado con un tema, por ejemplo, Panamá también tiene una historia interesante, el cierre de la cuenta. Cuando las primeras normas las hicieron los investigadores, establecieron de que las cuentas no se cerraban hasta por lo menos 3 meses después de reportada la operación sospechosa. Ganó la mano la banca que dijo, yo no quiero tener esta cuenta peligrosa y quiero cerrarla apenas reporte. Sin embargo, el problema es que eso se cierra de una de dos maneras. O se hace una transferencia al otro banco que va a ser el que sigue en esto de la víctima, o se le da un cheque a la persona para que retire su dinero y lo tendrá que cambiar y producir en otro lugar. Es decir, estamos pasando el problema de un lugar a otro. Hay continuidad en el sistema y los FinCEN Leaks lo están demostrando de que se reporta, pero sigue el sistema. Y me voy más allá. Quiero hacer una cita textual de un problema que nosotros no estamos viendo en su justa dimensión. Mecanismos utilizados para lavado del dinero clásicos de escuela.
la sobrefacturación o subfacturación de bienes y servicios, la facturación repetida de bienes y servicios, el sobreembarque o subembarque de bienes, la descripción falsa de bienes o servicios. Esos son escuelas, cuando ven las tipologías, cuando ven los temas, son lavado de activos, lavado de dinero. Sin embargo, hay que ver nuestras normas. La refacturación está permitida por el artículo 694 del Código Fiscal panameño. Y eso es visto por la comunidad internacional como una operación ilícita. En inglés es el Trade-Based Money Laundering. Y yo no estoy citando esto de la nada, esto lo dijo el ex superintendente bancario en una charla en el año 2016, cuando hablaba de estos temas de los servicios financieros internacionales de Panamá y los cambios transformadores para poder competir. Entonces, si tenemos un problema que nuestra norma legal tiene lo que en otros lugares se considera un mecanismo utilizado para lavado de dinero, la reflexión que se requiere es profunda. El quinto y último tema, para pasar luego a las preguntas y respuestas, que espero que tengan algunos cuestionamientos para intercambiar ideas. Yo lo he circunscrito a un tema de intereses por pandemia, por COVID y percepción. Tres ideas básicas a nivel high level, de alto nivel. Necesitamos un buen gobierno del propio regulador, eso cae de su peso. Necesitamos un buen gobierno del gobierno, tiene que liderar con el ejemplo. Y vamos a ver por qué es tan importante. Las tomas de decisiones que afectan a la sociedad necesitan tomarse desde una base de credibilidad y confianza. Estos son, me parece, planteamientos básicos. Temas en desarrollo que requieren atención incluyen, por ejemplo, de actualidad, las famosas moratorias, las leyes de usura, que tienen una historia interesante en Panamá, que van de 1935, con la prohibición, un delito de usura que estuvo en el Código Penal hasta el año 1992, desapareciendo de él en el año 2008. Los topes de intereses, que va muy casado con el tema de las leyes de usura, y les doy un ejemplo donde yo tuve una participación directa y puedo hablar con propiedad. Yo interpuse una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ley bancario cuando se iniciaba en el año 98 por la idea de que se establecía de que a los bancos no le aplicaría el Código Penal de Panamá, que en ese momento regía el de 1992, que tenía el delito de ley de usura, que decía que no se puede prestar a tasas superiores a las que estableciera la entonces Comisión Bancaria Nacional. Mi argumento jurídico era de que eso había que hacerlo bien, eso había que hacer una ley y no un decreto ley, como es la normativa bancaria, que eliminase el delito de usura solo para un grupo, que serían los bancos, y lo dejara para los demás. Había que hacer una ley donde se eliminara el decreto de usura, el delito de usura para todos, ya que esa dicotomía no era igualitaria, no era correcta. Bueno, eso se superó, como llamamos los abogados, por sustracción de materia en el 2008, ya que se eliminó el delito de usura en el sistema panameño. El problema está en que el mecanismo que nosotros hemos encontrado para solucionar, porque somos muy pragmáticos, lo cual no es malo per se, pero trae un problema que simplemente pateamos la bola, pateamos el balón para el problema. Tenemos un problema de que la normativa bancaria no queremos o no puede o no pasa nunca por la asamblea, por los problemas que entendemos que hay allí y que, bueno, son visibles. Sin embargo, es un problema muy profundo y muy difícil porque si no tenemos la legitimidad que da el proceso de aprobación por los funcionarios electos y no funcionarios nombrados, que es una gran diferencia, en el mundo administrativo todos los del regulador son nombrados pero no son electos. Los electos son los que responden a la población. Y entonces vamos a terminar con una idea que es el tema de la integridad política, que es una cualidad de Transparencia Internacional, de la cual yo soy presidente del capítulo panameño en la actualidad. Es la cualidad de cuestionar el poder. Actuando consistentemente, el poder tiene que actuar en interés del público, proporcionando igual, abierto y significativa intervención a todas las partes interesadas que van a ser afectadas antes de tomar la decisión que se vaya a tomar, sea cual sea, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el proceso tiene que ser participativo y democrático. Lo son supuestamente en los procesos legislativos, no lo son por definición en los procesos fuera del legislativo, porque allí solamente participan o son tomados en cuenta algunos sectores y otros no. Entonces, en un nivel estadístico, podremos resolver problemas coyunturales y apagar fuego en el momento, pero no vamos a resolver el problema a largo plazo
si le seguimos huyendo a la triste realidad de que estos temas hay que verlos desde el punto de vista legal. Podremos, insisto, solucionar coyunturalmente una preocupación. Sin embargo, y si tenemos la adición de que el judicial no está actuando con la prontitud necesaria, y se los puedo decir con conocimiento de causa, porque ese decreto ley de bancas que yo demandé junto con otros 5 abogados panameños, varios artículos y frases, demoró 16 años en fallarse la inconstitucionalidad. Entonces, no es, ahora lo estamos viviendo en carne propia todos los ciudadanos con los ataques a los decretos que restringían la movilidad y que restringían derecho de reunión, todo por la pandemia, que tampoco han sido resueltos. Entonces, si tenemos, no podemos ir al legislativo porque es populista, porque crea normas que no nos gustan, y no podemos ir al judicial para que proteja nuestros derechos. Hay que analizar eso porque un centro bancario, regional, internacional, necesita de instituciones fuertes y de un Estado de Derecho fuerte, y solo se obtiene con 3 poderes que actúen de manera separada pero armónica y que se hagan controles uno al otro. Entonces, nuevamente le doy las gracias a Ernesto por la amabilidad de dejarme conversar con ustedes estos 30 minutos, y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias también a ti. Yo quería saber tu opinión sobre precisamente este acuerdo de la Superintendencia de Bancos que exige a las juntas directivas bancarias estar conformadas en un 30% como mínimo por género femenino. Este acuerdo, como todos los acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, son emitidos por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, que es 100% género masculino. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿cómo se percibe eso en términos generales? Sí, Ernesto, gracias porque me permite explayarme un poco más en lo que dije de manera un poco sucinta. El asunto viene a nivel de ley. Es una ley, la ley 56 del 2017, que establece la obligación del 30% de mujeres en empresas estatales, en entidades públicas, y incluye a los sujetos regulados de las entidades del sector financiero. Vamos a lo concreto, a los regulados de la banca, que son los bancos, para hacerlo muy simplista. Es decir, está a nivel de ley, y eso obliga que los propios organismos estatales deban tener su junta directiva. Y lo que bien menciona, se ve simplemente abriendo la página web de la Super de Banco, es que la Super de Banco, toda su directiva es de hombres. Entonces, el primer elemento, y eso no es culpa de la Super ellos mismos, ellos no se nombran ellos mismos. El ejecutivo tiene que asegurar que dentro de esos 7 personas haya por lo menos 2 damas, porque eso es lo que dice la ley. No es el acuerdo, ni siquiera el decreto ejecutivo que dictó el presidente con el ministro de Economía de turno, que son del gobierno anterior, pero eso es irrelevante. Ni es el acuerdo que dictó la anterior junta directiva de la Super de Banco, donde lo que vinieron a establecer fue una reglamentación que solo para los bancos, si no pueden cumplir, el banco nada más tiene que decir que no puede cumplir, y así se quedará, porque no tiene fecha de cumplimiento. La ley 56 del 2017 era bastante sabia, después de que superemos el tema de cuotas, porque no era de entrada automática, no se llegaba al 30% de inmediato, sino que iba escalonadamente, 10% en el 17, 20% en el 18 y 30% en el 19, para poder ir poco a poco. La Asociación de Mujeres Directoras ha sacado un estudio que publicó la semana pasada, una noticia en la prensa, donde se quejan de que no se está cumpliendo con la ley y que los números son mucho menores de lo que establece. Eso, por principio de todo abogado y toda persona que quiere que se cumpla con la ley, no debe ser. Se debe cumplir con la ley. El ejemplo lo debe dar las propias autoridades. Y segundo, hay que buscar todos los elementos que dificultan cumplir con la ley. Por eso existe el Instituto de Gobierno Corporativo. Si el argumento es que no existen personas para ejercer esos cargos, por eso es que cada día más personas se entrenan, se capacitan para poder ser escogidas,
por los accionistas, que son los que tienen la última palabra, como potenciales directoras. Nosotros creemos que sí existen las personas, numéricamente la población, Panamá son 4 millones de personas y casi la mitad mujeres. Los estudios demuestran que las mujeres están estudiando y preparándose mucho mejor que los hombres, son las número 1 en sus clases, y en los trabajos usted lo puede ver, las ejecutivas, las directoras son femeninas. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando ahí, y ya no hay que entrar en disquisiciones ideológicas, sino simplemente ya tenemos una ley, que es la ley 56 del 17, que hay que cumplirla, y no pensamos nosotros, y eso es debatible, que no se pueden dictar acuerdos que eximan a algunos de cumplirla y a otros los obliguen. Claro, lo cual, digamos, esta situación nos recuerda dos cosas. Primero, la importancia del tone at the top, en donde lo que esperan los regulados o en las organizaciones, los colaboradores subordinados, lo que esperan es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente algunos bancos, y con razón, dirán, bueno, está bien, tú me pides que me pones en la regulación que tengamos 30% de directoras mujeres, pero tú mismo no tienes ninguna participación de género femenino. Entonces, eso por un lado deja una percepción o un cierto sinsabor. Y por otro lado, nos recuerda también que las leyes, si no tienen un régimen de consecuencias, tienen muy poca efectividad, y eso es aplicable a cualquier control, a cualquier normativa interna en las organizaciones. O sea, la ley puede estar ahí, puede estar incluso hasta bien hecha, pero si no viene acompañada de un régimen de consecuencias, probablemente no va a tener buena efectividad, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esa reflexión. Totalmente de acuerdo, y me lleva a mi primera filmina en el sentido de dos ideas fundamentales. Una es de que esto es de obligatorio cumplimiento por ser ley. La ley es muy corta, la ley 56 del 17 no da margen a interpretaciones, no es que es larga y extensa y requiere grandes debates. Nada más dice lo que hay que hacer, y dice incluso las únicas excepciones que hay para los que no lo puedan hacer, que no incluye este esquema que estamos viendo. Sobre el tone at the top, tengo que compartir contigo 100%. No quiero servirle de excusa ni darle, porque no la necesitan, pero no es la superintendencia per se la que pueda decidir cómo está conformada, sus 7 miembros. El ejecutivo es el que los nombra. Es allí que debe hacerse el nombramiento, como la propia ley dice. Lo que sí puede hacer la superintendencia es no crear un reglamento, un acuerdo donde cambie la filosofía de la ley, que es muy directa de cúmplala, punto, y crear entonces el sistema de cumplir o explicar, de manera que el banco nada más le dice, yo no he podido cumplir en este año el 10%, en este año el 20%, en este año el 30%, y así nos podemos ir mucho tiempo porque no hay fecha final. Entonces se dan las dos cosas, que coincido contigo. La autoridad tiene que liderar con el ejemplo, en este caso el Ejecutivo tiene que asegurar el nombramiento de una ley que ellos mismos han sancionado y han promulgado en la Gaceta. Y la superintendencia, lo ideal, en el mundo ideal, es que, fíjense que aquí hay una diferencia importante porque el sector lo conoce. Esto pasó ya con los directores independientes. Lo recordarán que eso entró poco a poco, y la industria alegaba que no había directores independientes, y la superintendencia tenía un margen de maniobra porque los directores independientes no están en ninguna ley, están a niveles inferiores. Entonces, la diferencia acá es que, la razón que fuera, por política pública, el Estado panameño escogió el sistema parecido al de Noruega. Noruega tiene un 40%, Panamá escogió el sistema del 30%. Mi argumento es que si ese sistema no nos gusta, solo hay dos maneras de cambiarlo. Uno, otra ley que lo reforme, o dos, declarándolo inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. No podemos decir que lo tenemos y luego crear reglamentos que a la hora de la práctica hacen que no haya que cumplirlo. Eso es lo peor para la institucionalidad, para la credibilidad y para el bienestar de todos. Perfecto, Carlos. Hablando de institucionalidad, ¿qué tal si nos vamos por el tema de los FinCEN Leaks? ¿Qué debilidades de gobierno corporativo se han percibido así de lejos desde tu opinión respecto de esta filtración de situaciones ocurridas con algunos bancos? Sí, bueno, esto es lo que está dejando a descubrir. Hay varios problemas fundamentales. Obviamente se ataca el corazón de un tema que tiene que ser extremadamente confidencial. Hay una violación patente porque el sistema descansa en... Recordemos que esto empezó, el decreto bancario, hice mi tesis doctoral de esto hace un buen...
empezó con un tema hasta religioso. Los primeros banqueros eran los sacerdotes y la información que se le daba a los banqueros es igual a la religiosa y la gente tiene derecho a la intimidad económica, sus números son muy importantes. Bien, ese modelo del cual se ha escrito gran literatura y estudio, sufrió varios cambios radicales a través del tiempo y ahora hemos cambiado el sistema de que el banquero no solamente es confidente y mantiene, pero tiene un deber también de denunciar, de reportar los sospechosos. Hemos hecho el balance y consideramos que eso es necesario para que la sociedad continúe. Entonces, dicho eso, lo que ha venido como un disruptor es que si usted cree que hay algo confidencial, algo que solo se va a saber, cada día es evidente que eso no va a pasar, porque hay una hipertransparencia y ya sea por distintos mecanismos legales o ilegales, se filtran las cosas. Entonces, se han filtrado los reportes de operaciones sospechosas. ¿Y qué demuestran? Demuestran algo que es preocupante, de que el dinero sigue fluyendo en el sistema y no se está parando. Entonces, si usted está en el banco A y el banco A es estricto, y no quiere estar más con usted, hizo un reporte de operación sospechosa, y usted se puede pasar al banco B o se queda en el banco A y sigue siendo cliente, es evidente que no estamos parando la irrupción del dinero ilícito en el sistema. Y ese es el meollo del asunto. Hay que tratar de pararlo, porque si no el ejercicio que está haciendo gente muy trabajadora, muy eficiente y exponiendo mucho riesgo, que son los oficiales de cumplimiento y todo el equipo de compliance, está quedando como cuestionado en el sentido de que no logra el mecanismo. Eso requiere trabajo de todas las partes. Esto es multidisciplinario. Donde termina el oficial de cumplimiento y su reporte, la UAF analizándolo, o la UIF de todos los lugares del mundo, y luego el Ministerio Público, el Departamento de Justicia investigando y los jueces sancionando. Ahí se cierra el circuito. No se puede trabajar por silos, no se puede trabajar que uno no sabe lo que hace el otro, y se tiene que terminar con los procesos donde perfectamente aquí no pasó nada o hay sanciones ejemplares a los casos evidentes de violación de la ley. Muy bien. Carlos, ¿cuáles dirías que son los tres principales retos de gobierno corporativo que actualmente existen en las directivas o los consejos de administración, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de la independencia, presencia de independencia. Por otro lado, tenemos el del propio conocimiento del gobierno corporativo, la transparencia, ¿no? El respeto a los diferentes grupos de interés. Digamos, en términos generales, según lo que tú conoces, ¿cuáles dirías que son los tres principales retos en materia de gobierno corporativo para las juntas directivas? Bien, yo diría que son básicamente, primero, por los tiempos que estamos, el tecnológico, el verdadero manejo de las implicaciones de la tecnología hoy en día. La Junta, bien verdaderamente informada en temas tecnológicos, que no esté, entre comillas, demasiado dependiente o totalmente dependiente de los técnicos, sino que entienda dónde están los peligros. Eso no es fácil, eso requiere todo un know-how y son temas generacionales, son temas de familiarizarse con las novedades, porque ese es el presente, ni siquiera está hablando futuristamente. Lo segundo, que lo mencioné y quiero volver a insistir en ello, es que hay un riesgo de que al tener demasiada información, al conocer al cliente demasiado bien, de lo cual se puede sacar mucho negocio para vender los productos que se necesiten, lo que sea, también hay un tema, una tentación, y así lo ha visto, por ejemplo, en el mundo del gobierno corporativo, se ha entendido que los bancos podrían ser clave para lograr que las empresas tuvieran gobierno corporativo. Y los modelos anteriores, hace unos 10, 20 años, decían que si los bancos querían reducir su riesgo, le prestaban a empresas que tuvieran buen gobierno corporativo y las premiaban con mejores tasas. Entonces, de esa manera se podía lograr que las empresas voluntariamente adoptaran gobierno corporativo porque iban a tener ese premio de los bancos. Pero ahora ya sabemos más de que ese buen gobierno corporativo no sirve solamente con estados financieros auditados por auditores independientes, sino que hay informes más complejos, más completos, que incluyen muchas cosas más que antes eran los temas ambientales, de la sociedad y sostenibilidad. Ahora estos informes de sostenibilidad son una fuente valiosa de información para ver si de verdad ese cliente potencial o real está haciendo lo que dice que está haciendo o los discursos que promueve. Por vender una imagen ahora mismo de responsabilidad social corporativa,
mucha gente dice que hace voluntariamente mucho más de lo que la práctica demuestra que está haciendo. Y eso es sensitivo porque así se pueden cambiar conductas, cambio climático, temas sensitivos que pueden dividir a la población. Y el banco está en el medio con esa información. Y cité estos 4 ejemplos que no son inventados, son tomados de la lectura de 4 informes de sostenibilidad de 4 empresas altamente conocidas, las cuales tienen importantes relaciones bancarias. Entonces yo creo que ese es el segundo. Y el tercero es el tema, todo lo de cumplimiento y ética, que hay que cambiar el modelo, que incluye personas claves como tu grupo, Ernesto, y todo, de las capacitaciones, y que la hemos hecho de una manera, pues, la que estábamos acostumbrados, de simplemente mucho del cumplimiento de la norma, las cuales a veces son deficientes, y tenemos que verlo de una manera más holística, que incluya, y más estratégica, que incluya aspectos de responsabilidad social, del impacto que tenemos en la comunidad, porque no se es una isla, no se está aislado, sino que se es un agente importante en la sociedad y tenemos que entrenar al personal para que piense así también. Perfecto, Carlos. Mira, aquí tenemos un comentario de nuestro amigo común, Rolando de León, que saluda y deja un comentario, ¿no? Y es que indica que el órgano ejecutivo debe tomar en cuenta lo que dice textualmente la ley, sin mayores excusas. Pero también hay responsabilidad de las propias empresas públicas en promover la norma. O sea, que mi interpretación es que requieren más proactividad, ¿no? Un ejemplo de caso de éxito es el caso del Banco Nacional de Panamá, que cumple plenamente con la norma en un proceso que tomó dos administraciones distintas, o sea, 10 años, ¿no? Entonces, me parece que pues, tenemos ahí, estoy de acuerdo con el comentario de nuestro amigo Rolando, y tenemos el gran reto de que esa labor de proactividad que se hizo en el Banco Nacional de Panamá hace, digamos, algunos años, también se haga en otras entidades del sector público. Así que bueno, vamos a ver si tenemos por aquí también alguna... bueno, por aquí nos preguntan, ¿cómo ves tú, digamos, las prácticas o el nivel de buen gobierno corporativo en los bancos panameños respecto de otros países de la región, Carlos? Sí, bueno, primero quiero saludar también al buen amigo, ex colega comisionado Rolando, o lo promueve. La acción o omisión, es decir, se deja de hacer algo es porque el líder quiere que se deje de hacer, o se hace algo es porque el líder quiere que se haga. Entonces, dicho eso, ¿cómo yo veo el gobierno corporativo? Lo veo formalista, lo veo todavía más por imposición que por convencimiento, lo cual lo digo con cierto pesar. Y el ejemplo lo estamos magnificando en este caso de la Junta Directiva de Mujeres, que es un símbolo nada más. Es decir, lo acaba de decir Rolando, nada más cúmplase con lo que dice la ley, no ese reglamento. Pero esto es histórico y esto viene de una cultura. Los españoles tenían un conde que le llamaban Romanones que decía, hagan ustedes las leyes que yo hago los reglamentos. Usted oye estas frases que dicen de que eso lo arreglamos en el reglamento. La ley sale con una idea y el reglamento la cambia. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo así, pero también soy optimista, no quiero ser iluso ni ingenuo, veo que la presión colectiva, generacional, internacional, local, está haciendo que esto vaya cambiando y nos gustaría que fuera la norma, ¿no? Y ahí el sector privado está trabajando en ello. El Instituto de Gobierno Corporativo, que tengo el honor en presidir, por ejemplo, ha dictado unas guías sobre evaluaciones de junta directiva, creemos que es bien importante. Allí una crítica constructiva, porque aquí no se trata solo de estar criticando, sino de promover, construir y hacerlo positivo. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que las evaluaciones de junta directiva, que ahora mismo están una cada 3 años, sean, como en la mayoría de las jurisdicciones, una vez al año. Y que no sea una evaluación como quien pasa un examen y crítica, sino que sea un procedimiento para mejorar, un procedimiento de revisar lo que estamos haciendo para siempre hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como siempre un
un debate permanente, lo cual no es para nada malo, es más necesario. Me preocuparía que no lo hubiese, porque sería una paz rara, y tiene que fomentarse con mucho respeto la idea de siempre mejorar. Muy bien, Carlos. Por aquí tenemos también una pregunta de nuestra colega Gabriela Pastor Tijero. Pregunta sobre tu opinión respecto de la inminente revisión y actualización del acuerdo bancario de gobierno corporativo en Panamá y qué aspectos no puede dejar de integrar en dicha actualización. Sí, bueno, esa revisión, todo se debe siempre revisar, pero no todas las esperanzas se tienen que afincar en la revisión de un acuerdo, porque si bien el acuerdo nosotros lo conocemos como el 5-2011, es un poquito engañoso pensar que es del 2011. El acuerdo de gobierno corporativo de la banca viene del 2001 y tiene muchísimos años, y el kit del asunto está en su aplicación y el kit del asunto está en su seguimiento. En el mercado de valores, por ejemplo, había un sistema de seguimiento comparativo, otras jurisdicciones lo hacen, Perú ha sido muy conocida por ello, España también, donde se procesa toda la información que se produce en los reportes de gobierno corporativo y se permite su comparación para que el público pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, yo lo veo, cualquier reforma tiene que ir más pensada en línea de la implementación, de su constante uso, de su constante información sobre los resultados de ese uso para generar realmente que no se trate solo de la mentalidad de reformas, de normas que a veces no se han usado lo suficiente, no se saben si, porque eso crea una idea de que por cambiar, la primera pregunta que hay que hacer artículo por artículo, ¿cuántas veces lo hemos usado? Porque hay un principio que se llama la valla de Chesterton, que nada se debe cambiar si uno antes no ha analizado por qué existe eso. Si uno evalúa que eso existe por alguna razón, se debe mantener. Y si eso nunca ha servido, hay que eliminarlo y saber por qué lo pusimos ahí en primer lugar. Puede ser errores desde el día 1. Entonces, cambiar el artículo 1 y añadirle un párrafo está bien si nos vamos con las mejores prácticas, las tendencias internacionales, pero es más que eso. Muy bien. ¿Y tu opinión sobre el gobierno corporativo en casas de valores? Se repite la historia. ¿En qué nivel de madurez lo ves? Sí, la misma relación de supervisor, regulador, supervisado, licencia, es decir, de sometimiento en el sentido administrativo, técnico. Nosotros en valores tenemos la diferencia que a los emisores, que son claves importantes, no se les puede dictar normas de gobierno corporativo de carácter obligatorio y hemos vivido con un sistema de recomendaciones y cumplir o explicar desde el año 2003, porque las normas no lo permiten y las reformas legales lo han querido. Entonces, en casas de valores tenemos un sistema, el regulador muy parecido a la banca ha ido interviniendo, le dice cómo operar la casa de valores, que puede ser de un solo dueño y no tiene problemas de agencia ni problemas de minoritarios y mayoritarios y no le reporta a nadie, solamente al regulador, y una empresa totalmente privada, pero tiene que tener los comités de ética, cumplimiento, es decir, tiene que hacer todo el aparato como si fuera una empresa y porque recibe capta dinero del público y opera en el mercado. Entonces, ahí son hermanos, los dos sistemas se parecen en la parte de los regulados que tienen licencia. Donde difieren radicalmente es en los emisores, donde el regulador panameño tiene las manos atadas, basándose en un sistema de mercado, donde serán los que compren acciones en esas empresas o sus bonos los que premiarán o no que la empresa tenga buen gobierno corporativo. Bien, Carlos, tenemos dos preguntas finales. Uno, digamos, el caso de algunos directores que se quedan perpetuos en algunas organizaciones, que yo lo vería del otro lado, más bien, ¿qué tan importante piensas tú que es la rotación de los directores en las juntas directivas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre las diferencias en compliance o en cumplimiento que habría de las cuotas de género femenino en juntas directivas y
y las cuotas que podrían existir por otros elementos como personas con discapacidad o digamos, raciales o de otro tipo, y cómo es la tendencia de eso a nivel mundial. Esas son las dos preguntas. Perfecto. Si comienzo con la última, lo anuncié, esa es la tendencia. Por ejemplo, uno ve el tema de competencias en unas empresas canadienses e incluyen temas que son muy propios de ellos, que haya representación de aborígenes, una preocupación muy local de Canadá, su estructura y su historia. Viene el tema racial, ha habido un comentario desafortunado del CEO de Wells Fargo que ha dicho de una manera, cada uno opinará como quiere, pero ha dicho que no pueden encontrar afroamericanos para la junta directiva porque no hay talento suficiente y eso ha generado mucho ruido lamentable. El tema racial también está allí. Es decir, es un problema de política pública, insisto, donde la sociedad tiene derecho a pensar como quiera. El problema es cuando ya lo transformamos en ley, se supone que ganó una opción. Y entonces hay que respetar esa hasta que la cambiamos. Lo que no podemos hacer es que la opción que pasó por ley, luego la deformemos. Entonces, sobre la permanencia de directores, quiero ir directo al grano. Parte del tema de la Junta Directiva de Mujeres se puede querer pensar de que no se van a cambiar hasta que no se retiren los que están actuales, porque la ley 56 en las empresas estatales, piénsese en las empresas donde el Estado es accionista mayoritario, y tienen el tema, entre comillas, político, de que se nombra al ministro tal, allí la ley trató de conciliar todos los intereses y dejó una idea de que la ley no implicaba mover a los que ya estuvieran para hacerle espacio a mujeres, sino que había que esperar que se salgan para entonces reemplazarlos por mujeres. Eso no aplica en la banca, porque en la banca, salvo que el gobierno corporativo de la particular institución lo tenga bien establecido, lo cual es raro, los directorios son, como lo acaba de decir, permanentes. Uno está ahí hasta que le avisan que ya no está ahí. Entonces, eso no es del todo bueno. Los directorios deben rotarse, deben cambiar. Es más, los principios, el Instituto de Gobierno Corporativo tiene unas primeras guías que recomiendan que cada 2 años cambien los directores, o por lo menos que los directores dejan de ser independientes si transcurren un periodo de 2 años que permite renovarse 2 años más. Y eso lo hemos tenido como práctica en el propio instituto para dar el ejemplo. Cuando yo he sido director en la directiva del instituto, después de 2 años y una posibilidad de extenderlo 2 años más, uno se hace a un lado para que entren otros electos por la membresía, de manera que uno no se queda allí siempre, porque consideramos que tiene muchas bondades la rotación. Y nos parece que esa debía ser la regla. Excelente, Carlos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra jornada. Algunos avisos finales. Primero, les he puesto en el chat, encontrarán un link para las inscripciones a los 2 bancaforos siguientes. En el próximo estaremos haciendo una ponencia sobre el modelo de las 3 líneas de defensa. Y el 9 de octubre estaremos con la presentación del superintendente de Bancos de Panamá, en donde nos planteará la situación crediticia y de tasas de interés. Obviamente la presentación está enfocada en Panamá, pero todos los amigos de Latinoamérica que nos acompañan están cordialmente invitados. El link, los links de registro están en el chat de este foro. También invitarlos, si es que están interesados, en nuestras certificaciones sobre gobierno corporativo, sobre la ISO 37001, que es la gestión antisoborno, y la ISO 19600 sobre gestión de cumplimiento. Les he puesto los links también con la información para que ustedes puedan evaluar o derivarlo a alguna persona interesada. Y finalmente les puse el link de el documento de buenas prácticas de gobierno corporativo que publicó el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, que preside nuestro amigo Carlos Barzallo. También les he puesto el link para que ustedes puedan descargar el PDF y puedan aprovechar esa valiosa información. Bueno, de esa manera hemos terminado. Carlos, te agradecemos muchísimo. Si tienes unos cuantos segundos para una despedida y palabras finales, y yo de mi parte me despido agradeciendo a todos por su tiempo y por seguirnos en nuestros bancaforos semanales todos los viernes a la misma hora.
Muchas gracias nada más a todos, he visto, son más de 145 personas que han participado. Espero que el tema haya sido de interés y yo les agradezco mucho uno de los temas más valiosos que tenemos todos, que es el tiempo que le han dedicado a esto. Y a Ernesto le agradezco esta amable invitación. Espero que no pasen 7 años para volver y con mucho gusto estamos aquí para seguir intercambiando este tema que es de beneficio para todos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Carlos, muchísimas gracias y a todos ustedes que pasen ustedes un feliz viernes y un magnífico fin de semana.